hermanos, estamos en este domingo de gracia que el Señor nos permite y vamos a ver el siguiente tema que se titula ¿No vieron y creyeron?, basado en el Evangelio de Juan capítulo 20 de los versículos 24 al 31. Y vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos en nuestro hogar con la familia. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, hoy que nos disponemos a escuchar tu palabra, queremos que seas tú el que hable en nuestra vida, Señor, que sea solamente yo un instrumento tuyo, Padre. Gracias por este tiempo y por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe mi mente, mi corazón y que mueva el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, hacia tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguna vez, hermanos, mientras leíamos la Biblia, y sobre todo cuando recién iniciábamos a conocer a Jesús y estar viendo los relatos de la Biblia, hubo un momento de duda en nosotros. Cada uno responda hacia allá en su hogar. Del personaje de quien hoy hablaremos, hermanos, una de las cosas que más se conocen de él, o lo que recordamos más de él cuando simplemente pronunciamos el nombre, pues es que dudó, ¿verdad? Y pues estoy hablando de Tomás. Recordamos a Tomás como el que duda, pero Tomás, hermanos, en el Evangelio que leímos, y yo espero que lo hayan leído cada uno ahí en su hogar, representa a los discípulos de Jesús, que muchas veces dudan de su palabra, de su obra y aún a veces hasta del carácter de Jesús. Pero también en los demás discípulos podemos encontrar un ejemplo de apoyo en un momento de crisis, y en este caso la crisis de la duda que está viviendo Tomás. Pero vamos al relato bíblico, hermanos. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció a los demás discípulos. Él se había retirado de la comunión con ellos en ese momento. Cuando Jesús murió y lo llevaron al sepulcro, los discípulos se juntaron porque tenían miedo de que los romanos los persiguieran y terminaran en la misma suerte que Jesús. Y Tomás pues no se encontraba con ellos en el día de la resurrección. Pero cuando él se incorporó, los discípulos tenían una noticia especial que darle a Tomás. Pero regresando unos versículos antes del versículo 24, vamos a encontrarnos precisamente cuando Jesús va con sus discípulos, se aparece ante ellos. Y como decía, ellos estaban con miedo, con temor. Jesús entra y les da el saludo, un saludo de paz. Y les muestra las manos, les muestra el costado, ¿verdad?, que había sido traspasado. Y ese miedo que tenían se convirtió en gozo, en celebración. Jesús, cuando está con ellos, hace dos cosas. Primero, les vuelve a dar la misión que el Padre ya le había dado a Jesús cuando estaba en la tierra. Y después les da el Espíritu Santo. Pero mientras sucedió todo eso, Tomás no estaba con los discípulos. Y pudiéramos decir, bueno, ¿qué le pasó a Tomás? ¿Por qué no estaba con ellos? ¿Dónde estaba? La Escritura no nos dice ningún lugar donde estuviese Tomás en ese momento. Pero pensémoslo, hermanos, en lo que haríamos cada uno de nosotros
cuando atravesamos la pérdida de un ser querido. Son muchas las reacciones, son muy diversas. Algunos, así como Tomás, se alejan de la familia, se van a un lugar apartado. Otros, pues van a distraerse en algún lugar. Otros se van a un lugar apartado, totalmente solos. Pero lo más importante, hermanos, en el caso de Tomás, es que él, a pesar de la situación emocional en la que estaba, él regresó con los discípulos. Él regresó con sus compañeros, podemos decir, de camino. Y cuando él llega con ellos, pues él jamás podía imaginarse la noticia que ellos le iban a dar. Yo me imagino que los discípulos estaban pues emocionados, estaban contentos, ¿verdad? Cuando ellos le dicen, hemos visto al Señor. Y a lo mejor uno dijera, bueno, te están dando una buena noticia, tenías que alegrarte igual que ellos. Pero entonces es ahí donde Tomás expresa las palabras que la mayoría de nosotros conocemos. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, dice, en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Una de las cosas importantes que debemos de reconocer en este discípulo es que él tiene el valor de expresar una duda. Y qué importante, hermanos, es cuando nosotros podemos expresar las dudas que nosotros tenemos. Él estaba en una situación de confrontación porque su incredulidad podía llevarlo hacia dos rumbos, hacia la madurez de una fe genuina, o podía llevarlo a una separación total de la fe. Estaba en un momento, pudiéramos decir nosotros, decisivo para su vida. Y sobre todo, hermanos, porque cada uno de nosotros estamos en un proceso también de crecimiento de fe. Y al final la fe tiene que ser probada en muchos aspectos para que esa fe pueda ser una fe inquebrantable. Una de las cosas que oímos muchas veces de nuestros maestros en nuestra vida cotidiana es: no se queden con dudas, pregunten, exprésenlas. Y precisamente, pues ahí está Tomás expresando sus dudas con quienes mejor lo podían entender. Porque Tomás pudo haber tomado la decisión más alocada de decir, pues me voy al primer lugar con los amigos de parranda o cualquier cosa así para quitarse el dolor, aliviarse el dolor, pero él no lo hace de esa manera. Sí se alejó, pero regresó con sus amigos, con los discípulos, y es ahí donde Tomás expresa sus dudas, su miedo. Y también vemos ahí un Tomás que expresa sus dudas con aquellos que lo van a entender. Y entonces aquí podemos observar también una actitud interesante de los discípulos, porque ellos, cuando le expresan todo lo que habían vivido, todo lo que había pasado mientras él no estaba, ellos en ningún momento le dijeron, no, es que ¿cómo no crees? Tú tienes que creer, te lo estamos diciendo nosotros, lo tienes que recordar. En ningún momento le recriminan nada, lo dejan expresarse. Y no solamente eso, lo acompañan en su proceso, en un momento crucial, donde su fe se convierte en una fe madura.
o se queda, como comúnmente recordamos a Tomás, como un incrédulo. Pero realmente no es así. Tomás estaba de alguna manera poniendo también en duda las propias palabras de Jesús, porque Jesús con antelación les estaba mencionando: voy a morir, voy a padecer, pero al tercer día resucitaré. Es muy seguro, hermanos, al ser discípulo de Jesús, que Tomás estuviera en muchos de los acontecimientos que pasaron junto con los demás discípulos. Sanidades, alimentación a más de una persona. Cuando estaba Jesús en la barca dormido y lo despertaron abruptamente porque tuvieron miedo. Es muy probable que vieran a Jesús caminar sobre el mar. Podemos decir que Tomás participó de todo, estuvo en todo. Pero su fe, si podemos llamarla de alguna manera, estaba basada en lo que veía, en las emociones, en lo que podía palpar. Por eso Tomás se encontraba en un punto decisivo. O creía en las palabras de Jesús, o su vida perdería sentido. Y una vida sin sentido, hermanos, sin dirección, no es vida. Pero la Escritura nos sigue narrando que pasaron 8 días hasta que llegó Jesús con ellos nuevamente. Y pudiéramos decir, bueno, ¿por qué Jesús, si sabía la condición de Tomás, por qué no llegó antes? Pero ese es nuestro pensamiento, porque a veces queremos las cosas al instante, cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo. Pero Jesús también nos deja y nos da un tiempo para reflexionar, pero no nos abandona. Dice la Escritura en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor estaba con Tomás. Dice que después de que pasaron estos 8 días, Jesús volvió con sus discípulos. Y cuando entró, les dio el saludo de paz e inmediatamente se dirigió a Tomás. El Señor conoce todo, hermanos. Conoce todo lo que hay en nuestro interior. Nuestros aciertos, nuestros desaciertos, nuestras dudas, todo lo conoce el Señor. Y dice que se dirigió directamente a Tomás. Y podemos decir en pocas palabras, le dijo, ve y toca, para que creas. Tomás se encontró con Jesús, no con lo que Jesús podía hacer, como son los milagros. Él tuvo un encuentro personal con Jesús, una experiencia personal que lo condujo a la fe, a una fe genuina. Es como cuando María Magdalena, estando también fuera del sepulcro llorando, al oír su nombre, reaccionó. Y ese encuentro con Jesús le cambió la vida nuevamente. Y eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros, hermanos. Que nos encontremos verdaderamente con Jesús, no con lo que Él hace, sino tener un verdadero encuentro personal para que cambie nuestra incredulidad en fe. Algo interesante de la Escritura es que nos dice que aunque el Señor le dijo, mete tu dedo, toca, Tomás no lo hizo. Tomás no metió su dedo en las heridas de Jesús.
Es decir, que no tuvo que comprobar en ese momento que verdaderamente era Jesús. Solo creyó y clamó: Señor mío y Dios mío. Era todo lo que necesitaba. Como lo dice la Escritura en Romanos 10, de los versículos 9 al 10. Si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y él lo hizo. Él creyó y confesó con su boca que Jesús era su Señor. Por eso el Señor le da una bienaventuranza, no solamente a él, sino que esa bienaventuranza también es para nosotros y para los muchos que hoy han de creer en el Señor. Alegres los que no vieron y creyeron. Felices los que no necesitan pruebas o milagros para creer. Felices los que confían en la palabra de Dios. Felices los que ayudan a otros a creer y no juzgan. El encuentro con Jesús trajo fe. No se dice mucho de Tomás como discípulo, pero la historia nos narra que evangelizó en el oriente, tanto en Siria como en India, y se convirtió en un hombre de fe, de una gran fe madura. También pasó martirio, también pasó sufrimiento, porque se comprometió al proyecto de Jesús, porque vio y creyó. Confesó con su boca, creyó en su corazón. Y aunque siempre tenemos a Tomás como el incrédulo, muchas veces nosotros también tenemos que reconocer que en algunas cosas también somos incrédulos. Ponemos primero nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestro pensamiento, y no el pensamiento de Dios para nuestra vida. Y eso también nos hace incrédulos y no creyentes. Pero el Señor hoy nos dice que verdaderamente seamos creyentes. Voy a repetir lo que dice Romanos: si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Tú has tenido un encuentro con el Señor? Porque si lo has tenido, tu vida ya no debe ser igual. Tu vida tiene que haber tenido un giro total, completo. Porque quien se encuentra con Jesús jamás regresará igual. Tiene una vida cambiada, transformada. Es cierto, los milagros sirven, son buenos, pero al final de cuentas el Señor lo que quiere no es una fe en un milagro, sino una fe genuina en Él, en quien es Él para nuestra vida. Y si Jesús es tu Salvador, si verdaderamente has tenido un encuentro con Él, puedes decir que tienes una fe genuina. Pero si no, hoy es el tiempo de que puedas encontrarte con el Señor, porque Él está buscando tu vida, tu corazón, para que sean renovados. ¿No vieron y creyeron? Que nosotros seamos de aquellos que son fieles al Señor, que creen verdaderamente en sus palabras, que no buscan cómo justificar sus acciones, sino que verdaderamente cree en la palabra y en la obra de Cristo para su vida. Que el Señor añada sabiduría a su palabra y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por tus bendiciones. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a cada uno de mis hermanos, que sea bendición para sus vidas, que afirmes la fe en cada uno de ellos, sobre todo en los que están hoy dudando de lo que tú puedas o no hacer, Señor. Estamos confiados en ti y sabemos, Señor, que nuestra fe no está puesta en cosas de barro, sino realmente nuestra fe está puesta en un Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.